Bueno, lo planteamos diseño para pantalla porque no solamente vamos a poder diseñar aplicaciones, también podemos trabajar con diseños web. Si bien cambia bastante su tipo de producción, nosotros nos vamos a focalizar de una manera más amplia, ¿sí? Lo primero que hay que entender es un concepto clave, que es UX y que es UI. En realidad, estos dos términos refieren al mismo concepto, ¿no? Que es el diseño de un producto para pantalla. Pero un, si, el UX se ocupa de partes más estructurales y el UI se ocupa de las partes más que tienen que ver con la visualidad, ¿no? Con la interfase de usuario. Uno está pensando más en el tipo de experiencia de usuario, en cómo nosotros navegamos, cuál es el mapeo de información, cómo nosotros interactuamos, a qué público está dirigido. Todo eso es UX y UI es más la parte formal del diseño, ¿no? Lo que es todo lo de interfaz, botones, los iconos, los colores, la tipografía, las texturas, bueno, todo eso es UI. Igualmente, los dos elementos son partes integrantes del mismo, o sea, trabajan de manera colaborativa. Entonces, si hablamos de producción UX/UI, tenemos que hablar de todos los elementos, ¿sí? Esta metáfora es muy interesante, ¿no? Porque utiliza el iceberg, porque hay mucho de construcción interna que por ahí se ve reflejada en la parte de la interfaz. Pero hay toda una estructura que se tiene que pensar, construir y desarrollar que va a ser de soporte a lo que nosotros después interactuamos, que es la interfaz. Este, este esquema plantea eh, que el UI arrancaría en diseño de interacción. Yo también tomaría parte de lo que es arquitectura de información. Si bien el diseñador muchas veces no es un profesional único que trabaja solo, sino que trabaja de manera colaborativa con otros profesionales, creo que el diseñador, todo lo que es la parte de arquitectura de información, también trabaja, todo lo que es la parte de estructuración. Luego sí, obviamente, se piensa la interacción y luego se piensa el diseño visual. Ahí es donde nosotros tenemos más injerencia. Igualmente, para abajo de lo que es esta pirámide, empiezan a haber otros tipos de profesionales, como especialistas de marketing, gente como desarrolladores, donde nosotros empezamos a entender que la producción muchas veces no depende 100% de nosotros. Bueno, ¿qué es la interfaz? ¿No? Es un concepto que por ahí empezamos a utilizar, pero no sé si lo podemos dimensionar. La interfaz es esta relación que existe entre la información, el objeto y nosotros, cómo nosotros utilizamos, cómo nosotros manipulamos, cómo nosotros interactuamos con el dispositivo. Obviamente, hay algunos teóricos que plantean que no solamente es la superficie, sino que tiene un montón de estructuras internas que también hacen a la interfaz. Pero cuando hablamos de interfaz, hablamos de la parte visual del dispositivo, hablamos de la parte funcional con la que nosotros operamos, ¿sí? Entonces tendría un carácter bastante instrumental cuando nosotros pensamos esta interfaz. Pensar en la interacción es pensar en iconos, en botones, en pantallas, en relaciones. Quizás esto ya nosotros lo tengamos muy incorporado porque tenemos muchos años de interactuar con estos dispositivos, pero es interesante por ahí tener la conceptualización de qué es una interfaz y cómo nosotros vamos a trabajar en una interfaz. No es solamente o puramente formalidad, sino que tenemos que pensar que eso tiene toda una funcionalización, tiene una función, y eso nos va a llevar a cómo nosotros utilizamos el dispositivo. Entonces ahí está el concepto de experiencia de usuario, cómo nosotros pensamos esta interfaz para que el usuario interactúe. Siempre que pensamos en interfaces,
también tenemos que pensar en cómo esas acciones tienen una forma que ya también viene prefigurada, digamos, hay como una suerte de estándar de diseños, donde sabemos que hay áreas donde se localizan los botones, cómo el menú aparece, no es que vamos a indagar mucho, sino que hay toda una estructura que ya se replica, ¿no? Entonces, podemos empezar a pensar que hay muchas de estas acciones que ya están pensadas, que ya están organizadas, que ya están estudiadas, y nosotros lo que tenemos que hacer es pensar con estos recursos para poder construir. Obviamente, siempre mejorando la experiencia de usuario, buscando lógicas más narrativas, pero hay mucho de esta funcionalidad que nosotros deberemos respetar. Este carácter más estándar se plantea en estos dos conceptos que parecen similares, pero no son iguales. Uno es la usabilidad, que es cómo yo utilizo o la facilidad que tengo para utilizar un dispositivo, y lo otro es la accesibilidad, que es cuántas personas pueden acceder a este dispositivo. Entonces, la usabilidad va a ser una buena usabilidad de un dispositivo, va a hacer que la experiencia sea exitosa o más agradable para el usuario. Y la accesibilidad es la que nosotros nos permite que los usuarios puedan acceder, porque a veces la accesibilidad también está truncada y podemos tener casos donde, digamos, el dispositivo no puede ser accesible por personas. Eso puede ser por la tecnología que utilizamos, por dónde está alojado el dispositivo, eh, qué herramientas utilizamos para llevar adelante el desarrollo de la misma, que pueden llegar a ser en algunos casos bastante complejo y que genere, digamos, ciertas distorsiones. Esto con el tiempo se ha mejorado mucho, pero hace un tiempo atrás las páginas web, por ejemplo, tenían un problema de accesibilidad cuando eran muy pesadas y requerían mucho instrumental, digamos, mucho poder de máquina para poder acceder a las mismas. Hoy quizás se ha simplificado un montón y el desarrollo hoy de las aplicaciones son bastante accesibles, ¿no? La usabilidad ya depende de otras cuestiones que tienen que ver cómo nosotros utilizamos el dispositivo, cómo organizamos la información y qué cosas generamos para que el usuario pueda hacer uso de la misma. Entonces empiezan a aparecer un montón de lógicas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar estos dispositivos, ¿no? Los menúes emergentes, los diálogos, el logueo de una persona, las áreas, cómo alojamos diferente información, si armamos galerías o no armamos galerías, si armamos paquetes funcionales. Entonces se empieza a ver que en el desarrollo de estos dispositivos hay mucho de funcionalidad, ¿no? El éxito de la experiencia de usuario va a estar dado por esa funcionalidad, ¿no? Hay otro concepto que es GUI, que es Graphic User Interface, que básicamente es el desarrollo de la interfaz gráfica del usuario. Esto está pensado, o es un concepto que abordaría los otros dos, ¿no? UX, UI. Por ahí este no está tan desarrollado, pero es básicamente cómo nosotros generamos este entorno visual para que las personas puedan interactuar con el dispositivo, ¿no? Eh, Obviamente, volvemos a reiterar un poquito, es, digamos, la parte funcional, la parte que no se ve, tiene mucha relación con la parte estética o visual del dispositivo, ¿no? Lo que es la parte de interfaz. Entonces, necesitamos pensar no solamente en la forma o en la morfología del diseño, sino también de la funcionalidad del mismo. Bueno, ¿cuáles serían las diferencias entre un sitio web y una aplicación? Primero son dos dispositivos distintos. Uno tiene que ver más para la construcción de un lugar donde se va a alojar información, que son los sitios web,
Y las aplicaciones tienen una lógica más de participación, ¿no? Donde el usuario tiene más interacción con el dispositivo y también tiene alguna función más específica, ¿no? El sitio web tiene más que ver con un lugar donde nosotros podemos alojar información y visibilidad de alguna empresa, y las aplicaciones tienen un carácter más funcional. También existe lo que se llama una app web o web app, como quieran llamarlo, que es un desarrollo, a veces son mixtas o a veces son totalmente app web, que es una adecuación repose del sitio web hacia la aplicación. Es como ajustar el diseño de pantalla de escritorio a un formato de aplicación mobile. Esto siempre se hace, digamos, con las diferencias lógicas de la construcción del mismo. O sea, muchas de las diferencias de estas tipologías de producto se dan también cómo están con la tecnología que están hechas, ¿no? Por ejemplo, un sitio web puede estar solamente hecho con HTML5, en cambio ya una aplicación necesitamos otro tipo digamos, de tecnología para poder desarrollar. Obviamente el diseñador en estos casos no ingresaría, pero sí trabajamos de manera colaborativa dentro de los procesos de producción. En lo que tiene que ver con lo formal, las diferencias son bastante sustanciales cuando una aplicación está pensada para móvil y el sitio web está pensado, digamos, para la cuestión. Hoy puede ser tomada como mixta o netamente para escritorio. Ya hoy las exigencias de los sitios web ya tiene que ser repose, digamos, tiene que tener dentro del diseño preconfigurado la adecuación a diferentes formatos. Generalmente son tres, que es escritorio, eh, tablas o tabletas y mobile. Serían los tres formatos que ya se trabajan como estructurados, que el diseño debe ser escalable y adaptable a esos tipos de formatos. Pero bueno, hay lógicas también de comunicación e información que también se despliegan de estos dispositivos de acuerdo a su utilización. Por ejemplo, los menúes son distintos en estas formas de acceso, digamos, dependiendo del dispositivo. Muchas veces se trabajan en, por ejemplo, en los sitios web para que sea repose en menúes acoplables. Entonces, por ahí en formato escritorio lo vemos como palabras, por ejemplo, home, novedades, no sé, quiénes somos, ¿sí? Lo podemos ver con palabras donde accedemos, digamos, como una especie de botón. Pero muchas veces podemos iconizarlos y aparecen como tres rayitas. Y esas son las que se adecuan luego al formato mobile. Hay otras lógicas más específicas, pero lo bueno es entender que cada uno de estos tiene diferente funcionalidad y tiene también su morfología, está adecuado al dispositivo de salida, ¿no? Bueno, hasta acá eran todos conceptos generales, pero decimos, bueno, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo nosotros producimos este tipo de diseño? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Esto lo bajamos de una conceptualización, un libro, pero no podemos escalar también a otro tipo de producciones. Igualmente este es específico del diseño de pantalla. Primero tenemos una parte de conceptualización, que es la ideación, que es cómo pensamos el dispositivo, qué lógicas tiene. Después tenemos todo un proceso de investigación donde definimos los usuarios, definimos el target, definimos la lógica que va a tener este producto, eh, cuál va a ser la información que va a alojar el mismo, cuáles son los requerimientos mínimos o necesarios que este tipo de dispositivo requiere en función de su utilización. Y después hay una formalización de las ideas, digamos, cuando nosotros empezamos a hacer una depuración de toda esta investigación y generamos lo que se llama un brief, ¿no? Que es, muchas veces el diseñador ya arranca aquí, con el brief ya formulado, ¿sí? Podemos participar dentro de estas conceptualizaciones, pero realmente acá trabaja gente de marketing, gente encargado de productos, especialista en mercados, bueno, etcétera, ¿no?
Después pasamos a la definición del usuario, que ahí es un poco un trabajo en conjunto con la parte de investigación, que definimos cuáles son los gustos del usuario, cuáles son las lógicas, eh, cómo se trabaja este tipo de productos, por qué se piensa de esa manera y no de otra, y cómo nosotros tenemos que favorecer a ese usuario para su utilización. Y después viene lo que es la definición funcional. Aquí ya tenemos bastante anclaje con lo que es la parte de desarrollo de esquemas o lo que se llama screen flow. Después lo vamos a ver, ¿no? Después viene el diseño, el wireframes, que son todos bosquejos que nosotros vamos desarrollando pensando previamente a lo que es la parte de prototipado, que es donde nosotros ya empezamos a hacer la construcción, la maqueta del dispositivo. Los wireframes son como bocetos previos donde nosotros ya empezamos a ver la interacción, empezamos a ver la forma y podemos hacer ajustes diversos en función de cómo va a ser utilizado, cuál va a ser la estética, cuáles son los elementos y los componentes que van a utilizarse. Después, en la parte de prototipado, también trabajamos la parte de diseño visual, donde trabajamos todas las partes que van a conformar esta interfaz. En el prototipado también se ve en la parte de interacción. Y una vez terminado todo este maquetado, tenemos lo que se llama el test de usuario, que lo ponemos a prueba, digamos, ver cómo funciona, si funciona correctamente, si cuando llegamos a una página tenemos formas de acceder al menú principal o ir hacia el lugar que necesitamos. Todo esto se hace un testeo y se genera un análisis de eso, para luego reconfigurar el diseño y ajustar. Y luego viene todo lo que es la parte de desarrollo. Acá hay que entender que el diseñador también tiene contacto con el desarrollador. Si bien no hace la misma función, nosotros tenemos que proveerle todo el material para que el desarrollador se pueda producir el material. Entonces, hay como si lo pensamos, una línea de tiempo, donde termina el diseñador, empieza el desarrollador, y obviamente el desarrollador se vincula mucho antes, ¿sí? Con el diseñador en la parte de diseño en cuestiones más funcionales. Y después tenemos todo lo que es la parte de publicación, que es el lanzamiento del producto cuando se lo sube, cuando se lo deja abierto para que las personas ingresen. Hay un seguimiento de ese alojamiento y también hay una actualización. Muchas veces las tecnologías se van actualizando, los sistemas operativos, los plugins si es que utilizamos, ¿no? El lenguaje se tiene que actualizar y obviamente mantenerlo siempre funcional. No sé si voy muy rápido, pero bueno. Ustedes me paran cualquier cosa. Venimos en la parte de definición, ScreenFlow o diagramas de flujo, y acá donde se plantean un poco lo que es la arquitectura de información, arquitectura de navegación y de participación. Dependiendo del tipo de dispositivo que estamos haciendo, esto está bien focalizado a apps. Nosotros tenemos que hacer estos esquemas para pensar cómo se va a interactuar con el dispositivo. Esta es la estructura que va a llevar la información. Si yo tengo una parte donde se compra, bueno, ¿cómo voy a pensar esa compra? Si tiene varias fases, va a tener una pantalla, va a tener un icono, va a tener un diálogo. Ese diálogo, ¿cómo va a ser? Si puedo volver para atrás, puedo cambiar esa información, qué resultado me da esa interacción. Si tenemos información o elementos que se deben actualizar, cómo se van a actualizar, si tenemos galerías, cómo se van a presentar esas galerías, si yo toco un elemento de esa galería, hacia dónde me lleva, bueno, etcétera, 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 ¿no? Ahí es donde nosotros planteamos cómo se navega el dispositivo y qué información se aloja en cada una de las secciones o partes del dispositivo, el mismo. Eh, También hay software que se dedican a hacer este tipo de flujo. Son herramientas que nos permiten a nosotros bosquejar básicamente de manera rápida un esquema o una organización. Pero si no, lo podemos hacer nosotros digamos, con cualquiera de los software de diseño. Luego pasamos a la parte de diseño y acá tenemos lo que se llama
los wireframes o los esquemas de pantalla, donde esa arquitectura nosotros lo que hacemos es profundizar y empezar a darle forma, ¿no? Hay diferentes lógicas para hacer estos wireframes, pero lo importante de esto es que nosotros podemos ir tomando decisiones que tienen que ver en el diseño antes de entrar a lo que es la parte de prototipado, ¿no? Donde, digamos, cuando tenemos que entrar en la parte de prototipado, ya tenemos que entrar en una, digamos, a hilar más fino en el diseño, utilizando grillas, utilizando tamaños específicos, utilizando tipografías, cuerpos tipográficos, armando esto lo que se llaman las git wiki, digamos, la parte de galerías, de diseño o lo que son agrupamiento de elementos para que nosotros podamos, o paquetes zonificados, donde nosotros utilizamos para dinamizar el acceso al mismo, ¿no? O el desarrollo del mismo. Hay algunos software también, algunos son, el Miro es muy interesante, donde nosotros podemos hacer estos wireframes ya pensando también en los flujos de navegación y pensando un poco las lógicas que va a tener también el prototipado, ¿no? Porque ahí estamos seleccionando un botón y ese botón hacia qué pantalla nos dirige. Entonces no es solamente que vamos volcando la información como va a tener una estructura, sino también cómo esos elementos que a mí me motorizan la navegación funcionan, ¿no? Eh, pero generalmente estos son todos procesos previos a lo que es la construcción de la maqueta. Llegamos al prototipado, acá tenemos que utilizar generalmente software específico para el mismo. Eh, Acá donde trabajamos lo que se llama la paginación, y tenemos un montón de recursos que nos van a desarrollar, digamos, el, digamos, la producción en sí misma del diseño. Todo lo que nosotros ya pensamos, organizamos y estructuramos, acá empezamos a darle forma, ya para que luego un desarrollador le ponga, le aplique estilos o por ahí le aplique código y genere lo que es ya después el dispositivo terminado para ser alojado. Acá vamos a construir los botones, vamos a construir digamos, todas las galerías, vamos a generar los menús, vamos a establecer los criterios para la tipografía, los tamaños de la tipografía, los estilos de la tipografía, etcétera, etcétera, ¿no? Colores, o sea, lo que es la paleta de color. Y luego tenemos, digamos, de manera paralela al prototipado, todo lo que es el proceso de diseño en sí mismo. O sea, dentro de los software de prototipado, tenemos que pensar en lo que es el diseño visual o de interfaz. Acá nosotros tendríamos que arrancar, podría ser digamos, un orden de prioridades, pero no lo es. Tendríamos que empezar por grillas, ¿no? Grillas que estructuran el espacio y nos van a dar a nosotros, digamos, la dinámica que necesitamos o los espacios que necesitamos para poder producir los diferentes dispositivos. Estas grillas son indistintas de, digamos, del diseño en sí mismo, pero está pensado en función del dispositivo. Por ejemplo, una grilla no es la misma para tener para un iPhone que, por ejemplo, para un Android. Tienen diferentes lógicas. Se adecuan de acuerdo a la pantalla, de acuerdo al modelo de celular. Eh, a veces hay diseños que se escalan, pero se tienen bastante, digamos, eh, en cuenta el formato en el cual se va a utilizar. Eh, y eso se piensa en función de una estructuración del espacio, ¿no? ¿Cuántas columnas va a tener? ¿Cómo va a ser la separación de esas columnas? Y ahí vamos armando lo que se llama las grillas. Después tenemos los iconos, que muchas veces se utilizan, digamos, bancos de iconos que ya lo traen prefigurado los dispositivos o los programas para generar la maquetación, pero a veces también se diseñan, se hace la iconografía, se piensa, ¿no? En la parte de diseño.
y se reestructura muchos de esos iconos en función de lo que nosotros queremos transmitir como narrativa. La tipografía, qué tipografía necesitamos, cómo va a ser esa tipografía, qué tamaños va a tener, menúes, diálogos, la identidad visual, que no es menor, ¿no? Es como la cara visible de la aplicación, en este caso, o en un sitio web va a ser un lugar que vamos a continuamente a tener interacción, porque se piensa como un lugar de la empresa, un lugar de extensión de la empresa. Y tenemos una pantalla de inicio que siempre es importante, porque es donde nosotros empezamos a construir lo que es la experiencia de usuario y la paleta de colores, ¿no? Bueno, esto es un pensamiento. Me parece que el diseño de pantallas requiere de un trabajo interdisciplinario, donde trabajamos de manera colaborativa con otros profesionales, y es un proyecto que generalmente tiene varias fases, donde nosotros tenemos que tomar decisiones conjuntamente con otros hacedores que nos van a dar su mirada y su desarrollo disciplinar para que nosotros lo podamos construir. Obviamente, la parte visible siempre va a estar pensado en el desarrollo del diseño visual o el diseño de interfaz, pero hay toda una estructura en la construcción que necesitamos de desarrolladores. Por ejemplo, mínimamente se trabaja con desarrolladores y también se trabaja con gente de marketing, gente que también entiende de la parte comercial. Cuando se trabaja una aplicación con e-commerce, siempre se trabaja con una especie de unidad de negocio, entonces eso también tiene ciertas lógicas. Bueno, nada más. Esto es una linkografía que le dejamos, ahí hay un montón son como manuales online, donde tienen cómo se trabaja cada una de estas fases de manera particular para diferentes tecnologías, y hay una estructuración bastante desarrollada de cómo todas estas aplicaciones se van construyendo. Así que bueno, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Lo dejé sin palabras. Bueno, No, profe, yo creo que quedó bastante claro. Yo supongo que capaz van a ir surgiendo preguntas durante el desarrollo en sí de la actividad, bueno, de la temática que cada uno elija, pero por ahora yo creo que está todo claro. buenísimo. Bueno, Bárbaro, gracias porque a veces uno, bueno, desarrolla, fui bastante rápido, muy rápido, pero bueno, me parece que también amerita esa velocidad, porque a mí me gustaría que dé su opinión, alguien que también ha trabajado en estas producciones, que es la Lu. Lucía, si querés hablar un poquito de tu experiencia, yo saco acá, así vos podés compartir si necesitas. Bueno, ahí justo hicieron una pregunta, que decían que si el tema de la regalería es un producto específico o es en general. Es en general. Ujú. Ahora vamos a hablar un poquito, porque Lucía Cueto, ella Exactamente. pensó un proyecto en esta temática, obviamente desde el punto de vista UX, ¿sí? Eh, y también desarrolló la parte UI de otro proyecto para que veamos también cómo se produce. No es exactamente lo que le pedimos nosotros, pero se asemeja bastante. Sí, es más o menos, a ver, son dos cursos que yo hice hace un par de años y más o menos quería mostrarles, porque por ahí puede servirles para poder realizar el trabajo. Ahí se ve bien. Bueno, Sí, el curso este que, en el cual desarrollamos el proyecto, sí, era un curso de UX y era de writing. El UX writing es la parte del diseño
Diseño de interfaz enfocado en la usabilidad, pero más que nada en la expresión escrita que tienen todas las herramientas de la aplicación. Entonces, bueno, nos habían dado diferentes proyectos a elegir. Yo elegí el de la regalería, me pareció interesante porque era muy abarcativo en cuanto a que tenés compras, tenés envíos, tenés mensajería, tenía un público súper amplio, de una franja etaria bastante grande también. Entonces me pareció un desafío que estaba interesante. Nosotros primero nos sugerían, esto lo hicimos en un montón de meses, pero bueno, primero lo que hacíamos era analizar el contexto en el que se iba a aplicar nuestra aplicación, los objetivos que tenía nuestra aplicación, qué es lo que queremos lograr con esa aplicación. No solamente decir, bueno, largo una aplicación para que se hagan regalos, bueno, está, pero ¿quién la va a usar? ¿A quién va dirigida? ¿Qué se va a vender? ¿Qué tipo de cliente va a haber? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar cuando yo lo muestre? Quiero que tenga calidad, quiero que tenga, no sé, rapidez, quiero que sea económico. Voy tirando ideas porque también es eso lo que decía Roy del trabajo en equipo. Porque tanto estos conceptos son tanto del área de la usabilidad, de la accesibilidad, como también del área gráfica. Primero lo que hacíamos era definir entonces el campo, después analizar cómo trataba la competencia, que lo denominábamos benchmarking, que eso lo hicimos en una herramienta que es Miro, como la que también Roy hizo alusión hace un ratito. Si les sirve la data, Big Box es una regalería online bastante importante, tiene web y tiene app. Otra es Golden Pack y otra es Fanbag. Debe haber otras, yo había seleccionado esas tres. En ese punto hice capturas, hice un collage, me hice un esquemita y puse puntos en común que yo iba a analizar de cada uno. Esto, por ejemplo, cuando Roy decía en este desglose del workflow en cuanto a conceptualización, qué es la idea, qué es la investigación, qué es la definición del usuario, de lo funcional, para después abarcar el diseño. Una herramienta que nos dieron que a mí también me fue muy útil era esta de las pegatinas. Para abordar conclusiones y para sintetizar, me parecía súper práctico. Por ejemplo, poníamos las tres empresas a analizar, qué analizábamos, y sencillamente que estas cosas también están buenas, porque para trabajar en equipo Miro es sencillo y es online, entonces pueden trabajarlo desde cualquier punto. Esas, Lucy, se llaman metodologías ágiles para producción, donde tenés Scrum, bueno, son varias, ya Ujú, están estipuladas, pero se llaman metodologías ágiles para poder analizar, producir. tal cual. 1000 herramientas que por ahí están buenas tener en cuenta. Bueno, después el paso que siguió fue el análisis del usuario. Armamos lo que se llaman protopersonas, que era una simulación de un usuario supuesto, y un mapa de empatía en el cual analizábamos qué es lo que nuestro usuario podía buscar, qué es lo que nuestro usuario podía necesitar y cómo lo íbamos a cubrir. Fíjense que analizamos hasta el comportamiento, las necesidades, más o menos qué edad tenían, qué es lo que hacían. Se analizan un montón de cosas que van después a influir en todas las necesidades que nosotros, las tareas que nosotros como diseñadores vamos a tener que cubrir. Bueno, en el caso de este proyecto terminaba en esta cuestión de la voz y el tono que íbamos a usar porque se trataba de el writing que tenía la aplicación.
Entonces, por ejemplo, mi aplicación era esta mezcla de emociones y de tintes que yo, tanto desde lo escrito hasta a lo visual, iba a tener que reflejar. Y terminaba en una propuesta de contenidos que, al nivel que estuvimos hablando recién, serían los wireframes. Más o menos una propuesta muy básica de cómo iba a desarrollarse mi aplicación. Reitero que acá lo importante era lo que iba escrito, por eso no está desarrollado gráficamente. Pero fíjense que en cada pantalla iba bien definido el objetivo de la usabilidad de esa pantalla, para qué estaba pensada esa pantalla y qué es lo que iba a ofrecer. Y así en cada uno. El home, ¿cómo era? El objetivo de esta pieza es que los productos destacados, ver los productos destacados y categorías ofrecidas. Después sería como lo que nos lo que nos llega a nosotros como diseñadores para darle vida a la propuesta. Lo mismo con cada uno. Yo lo había terminado bastante complejo, bastante completo, en un user flow de todos los wireframes que desarrollé. Porque también teníamos que plantear en caso de que funcione, en caso de que no funcione, en caso de que haya error, en caso de que salga bien. Todos ese tipo de cosas están pensadas, que por ahí también me ayudaron a mí a pensar que uno no, como diseñadores, no siempre pensamos en cuando las cosas salen mal, cómo se comunican. Y eso por lo menos a mí me pasa. Toma esto acá. El típico ops. Y claro, es que por ahí uno, no, qué sé yo, no pensás en el otro camino. Bueno, en el otro caso, el diseño de aplicación que yo había hecho fue que la propuesta era personal y en mi caso fue el diseño de una aplicación que vincule todas las ONG y las propuestas solidarias de la zona. Entonces, otra vez, acá, por ejemplo, yo lo que me propuse era hacerlo para Android, pero que funcione como híbrida, que pueda usarse también en iOS. Y la metodología de trabajo es más o menos la que también la que dijo Roy: conceptualización, definición, después el diseño, o sea, el análisis para definir el diseño y después la validación después de la publicación. Analizamos el contexto, el problema que uno tenía que responder, por qué, de dónde surge otra vez, y la propuesta que es la solución a ese problema. Analizamos el público, los puntos de vista de ese público, las funciones principales. Sí, déjame decirte algo, está bueno para que ellos también vean cómo se arma una especie de presentación donde tiene mockups, donde tiene parte teórica, donde tiene parte funcional, esquemas, eso está bueno, digamos, ¿no? Bueno, esto es algo que no tenía el otro, por ejemplo, la cuestión de la arquitectura de la información, después de analizar todas las funciones y las necesidades, armar una arquitectura de la información que tendría esa aplicación. La arquitectura de la información sería como la distribución de todas las funciones
que tiene la aplicación y que yo quiero reflejar después en el diseño. En base a eso, nosotros diseñamos el user flow. El user flow es el camino que yo como usuario voy a tener para realizar diferentes opciones, las diferentes acciones. Eso tiene un lenguaje especial, específico en el diseño de interfaz, como por ejemplo es el de las formas. Las formas, el círculo, por ejemplo, es del final de un recorrido o de error. El rombo es de la toma de decisión. El cuadrado es de acción, de datos, y el paralelogramo es el de acción, por ejemplo. También tienen un color específico cada uno, yo lo adapté a mi diseño porque quería. O sea, eso, un guiño de libertad. Pero bueno, por Hay, ejemplo, hay en, software, hay software que te permiten hacer esto ya de manera automática, lo que uno va haciendo lo va generando y le va cambiando las palabras. Así que también esto está también tabulado. sí, tal cual. Pero bueno, todo va haciendo que de a poco sea un paso a paso, también un ida y vuelta con el resto de los profesionales para que la aplicación tome forma. No es, o sea, no es el camino inverso que yo primero agarro las pantallas y veo dónde pongo un botón. No, al revés. Primero yo voy a ver qué necesito, después voy a ver cómo organizo la información, después, bueno, qué caminos voy a hacer, cómo voy a hacer para que ese usuario lo haga más sencillo o pueda lograr. Todo es un trabajo de investigación para llegar ahí sí a los esquemas o los wireframe, que también son un paso a paso. Primero es un boceto y después se digitaliza. Igualmente, cada uno lo va manejando este, como, como lo decida. También Android y iOS tienen diferente lenguaje en la diagramación de los wireframes. Ese es otro detalle. Y hay muchos software también de los cuales, o webs de los cuales pueden descargar predeterminados. Otra herramienta que yo creo que ahora también lo están usando para todo tipo de diseño es el Moodboard. Este, que sería como el tinte gráfico y identitario que le van a dar a su app. Entonces arma como una especie de collage del estilo gráfico al cual ustedes quieren volcar toda la parte más visual, y ahí va tomando forma un poco más el proyecto en cuanto a lo gráfico, obviamente. Bueno, tenemos el diseño identitario y yo armé lo que sería el UI kit, que lo fui explicando brevemente. Barras, botones, aclaraciones, los botones habilitados, deshabilitados, los pulsados, tipos de cards. También tienen un par de añitos, por eso ahora debe ser bastante diferente. Las grillas, lo que decía Roy, qué tipo de grilla, tipo de mapa. Y después algunos mockups para presentar la aplicación.
Y al final yo lo que había hecho, que ahora, bueno, funciona más o menos ya, es el prototipo en Figma. Para poder testear. Bueno, no sé si... Hermoso, Lu. Gracias, gracias por compartir todo esto. Eh, yo quiero primero agradecerte por brindarte, por explicar. Está muy bueno todo el trabajo. Me parece que aclara muchísimo qué cosas estamos pensando. Igualmente tengo que bajar un poquito la expectativa. Creo que los estudiantes van a decir, tengo que hacer todo eso. No, no es, eso es como un posgrado. La idea es nosotros hacer algo mucho más, claro, tremendo proyecto, gracias. Hacer algo más simple, pero con estas lógicas, ¿no? Tratando de respetar cómo son los pasos para producir y qué cosas nosotros deberíamos pensar a la hora de desarrollar una mini maqueta que va a ser, digamos, el resultado de esta investigación. Es un trabajo también de búsqueda, es un trabajo de cómo entender cómo estas partes funcionan y obviamente eso también, cuando hablaste del UX rating, también eso no lo pedimos nosotros. La idea de la investigación, nosotros solamente tomamos esa partecita que era analizar la competencia y poder ver cuáles son las lógicas que utiliza, que vos lo hiciste en el Miró hermosamente, digamos. Y estos son herramientas que pueden utilizar para construir su proyecto, que son herramientas que la pueden llevar a cualquier otra disciplina, digamos, o cualquier otra, digamos, materia, porque el Miró, el desarrollo digamos, de construcción de estos mapeos, hay otros más, pero el Miró es el que más famoso, pueden servirles, ¿no? Y después, esto también de ver cómo presentaste el trabajo, de cómo fueron las partes, cómo mezclas lo que es la parte de diseño con lo que es la parte de toma de decisión con las búsquedas. Creo que es muy lindo, muy bueno para que ellos se puedan situar.